Resumo la pregunta. Primero, ¿qué significa contaminación? Porque contaminación no es lo que está en el cielo sobre Ciudad de México. La contaminación espiritual es otra cosa. La contaminación espiritual significa que entran en nuestras vidas presencias de entidades espirituales. Y esas entidades espirituales solo pueden ser de tres tipos. Uno, son difuntos que no descansan, que pueden ser difuntos del purgatorio o pueden ser difuntos condenados, pero no descansan pues. Pueden ser demonios que dejamos entrar en nuestra vida y ahora hay que mirar qué significa que un demonio entre, porque un demonio no tiene pies para que cruce el umbral de tu casa. O que personas, brujos, brujas, entren a nuestra vida con sus actividades. Que un espíritu entra a nuestra vida, ¿cómo puede ser? El espíritu actúa en nuestra vida. Asisto, por ejemplo, al casino y en el casino abro mi mente, mi corazón a lo que son las máquinas, a lo que es ludopatía, a lo que es juego de azar, etc. Y un espíritu de ludopatía entra a mi vida. Él actúa. Y ahora tengo una tendencia a, que me fue provocada por la actividad de un demonio que tienta a la ludopatía. Esto significa que un demonio entra a mi vida. El demonio de ludopatía entra porque ahora me jala, me empuja, me tienta con su tentación de el juego en un casino. Asisto a un retiro de Nueva Era y ahora me viene dolores de cabeza porque un demonio actúa y digamos como un byproduct de su actividad, dolor de cabeza. Ese tipo de contaminación, ¿cómo me la puedo quitar? Normalmente, hermanos, se hace lo mismo que se hace en el caso de una indigestión. ¿Cómo me quito la indigestión? Me la quito con un Pepto-Bismol. Es decir, lo primero que hago, voy y me confieso. O sea, voy con la batería pesada. Un antibiótico porque traigo infección. Entonces voy primero con la batería pesada. Significa que busco el sacramento. Para que el sacramento quite todo obstáculo por donde haya estado involucrada mi libre voluntad. Quise, no quise, es que no sé. Pero entonces voy y me confieso. Fui a un retiro y se hicieron cosas de Nueva Era. Ya lo confesé. Luego, como con la infección estomacal, voy a necesitar 3 o 4 días de alimentación especial. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez 2 o 3 días voy y visito el Santísimo para que mi sistema espiritual se regularice. Voy, visito el Santísimo, me quedo media hora, rezo el rosario ante el Santísimo. O sea, hago actividades especiales como lo haría con una dieta especial para que mi estómago se calme. Caldo de pollo, renuncio al café, que ahora es muy irritante para mi estómago. O sea, no veo televisión, renuncio a los medios sociales tal vez unos cuantos días para que mi sistema sobrenatural espiritual se vaya calmando. Normalmente una vida cristiana bien llevada quita la contaminación. Una vida cristiana bien llevada, con mi misa, que ojalá fuera diaria, con mi comunión diaria, ojalá, con mi visita al Santísimo, con mi lectura espiritual, con el Santo Rosario. O sea, mis actividades espirituales van purgando la contaminación que haya podido entrar para que estas presencias se retiren.
Hay algunas presencias, hermanos, que requieren un poquito más que solo esto que acabo de decir. ¿Por qué? Porque estos difuntos que de alguna forma andan en nuestra vida, que se manifiestan en nuestra casa, y aquí habría que contar muchas anécdotas de experiencias con difuntos, estos siguen ahí a pesar de que yo me he confesado y he hecho, digamos, mi dieta especial espiritual, porque son de mi linaje. El abuelo está en mi casa porque en mi casa vivía el abuelo y yo soy descendiente de mi abuelo. Por eso mi abuelo sigue en mi vida, porque mi abuelo todavía no descansa. Ahí hay que usar otro tipo de medicina, ya no cosas en relación conmigo, porque no soy yo quien ha provocado esa presencia, sino la presencia de ese difunto es parte de mi ser, es parte de mi linaje. Y hoy en día, hermanos, la gente muere sin Dios. Los 3 años que he estado en Cancún he celebrado una misa de exequias, una misa de exequias, una, en 3 años. ¿Quieren que lo repita? Una. ¿Y solo ha muerto una persona en 3 años en Cancún? Habrán muerto muchas personas. Pero a mí solo me tocó una misa de exequias con cuerpo presente, una. Y esto quiere decir que las personas no descansan. El descanso se retrasa mucho porque no nos ocupamos ya de nuestra muerte, no nos preparamos para morir. En este caso, la batería pesada que hay que usar es la Santa Misa, que hay que ofrecer por los difuntos. Siguiente pregunta. La cuestión es esta. El sacerdote da Espíritu Santo cuando impone las manos porque este es su oficio. Y las manos del sacerdote fueron ungidas con el Santo Crisma en la misa de ordenación. El sacerdote da Espíritu Santo por oficio. Pero las manos del laico no fueron ungidas con el Santo Crisma porque nunca fue ordenado el laico y por eso se llama laico. Esto quiere decir que el laico da lo que tiene. Y si el laico tiene Espíritu Santo porque es santo, el laico impone manos y da Espíritu Santo. Y tal vez más que el sacerdote porque más das cuanto más fe tienes. Y hay laicos que dan más Espíritu Santo porque tienen más fe y amor que el sacerdote. Ahora, si el laico no es santo, el laico da lo que tiene. Y si el laico tiene ambición de poder, espíritu de masturbación, odio, eso es lo que da el laico. Y si el laico hace esto para ganar dinero, eso es lo que te da. Ambición. Entonces, el laico que no vive en gracia porque vive en unión libre, no es recomendable para nada que imponga las manos. Porque para imponer manos uno tiene que estar en gracia. Uno tiene que estar en gracia. Y quien vive en unión libre, objetivamente pues no vive en gracia. Porque el Señor dice, cásense. Hay que buscar el sacramento del matrimonio. Hace imposición de manos quien está en gracia. En primer lugar, el sacerdote. En segundo lugar, también el laico puede hacer imposición de manos, aunque yo sé lo que yo estoy diciendo aquí a lo mejor no suena para muchos. En muchos lugares está prohibida la imposición de manos, aunque sea de sacerdotes, porque los obispos no quieren saber. Y eso para mí es un pecado de omisión. ¿Cómo vas a prohibir la imposición de manos? Y acabamos de citar Marcos 16, donde el Señor dice, impondrán las manos. O sea, eso es un mandato del Señor, impondrán las manos, y luego hay lugares donde está prohibido. O sea, esto es contradictorio, es una contradicción con el Evangelio. Pero es una realidad triste que encontramos en muchos lados. Impone las manos quien está en gracia.
Y como consejo práctico, les aconsejo que ustedes no permitan que les imponga las manos una persona cuya santidad no les conste. O sea, yo no permito que a mí nadie me ponga las manos, porque el laico que me impondría las manos a mí, ay padre, deje que me ore. A ver. Tú me darías lo que tienes. Si quieres orar por mí, hazlo en la misa. Pero no imponiéndome las manos, porque tú me vas a dar lo que tienes. Si tienes santidad, me das santidad. Pero como no te conozco, no me consta. Así que mejor ora por mí aparte, sin imponerme las manos, porque luego los laicos se me contaminan permitiendo que les imponga las manos cualquier persona. Y nosotros no sabemos qué cosa tiene este laico en manos. Si me consta, pues dale, órame, porque tú eres mi amigo, yo sé quién eres, entonces me oras y me pones las manos, claro que sí. Yo solo digo esto como una advertencia a la prudencia, porque nos podemos contaminar si la persona laica que me impone las manos no es santa. Siguiente. Hermanos, cuando nosotros hablamos de ritos que pueden ser supersticiosos por un lado, por ejemplo de magia blanca, o hablamos de ritos negros como magia negra para provocar un daño, magia blanca para obtener algún favor, ¿a quién se lo pedimos? Porque a Dios y al Espíritu Santo no. Quien hace un amarre, ¿con ayuda de quién hace el amarre? Pues el demonio. Por eso cuando nosotros hablamos de magia blanca o de magia negra o de los otros colores de magias que hay para distinguirla de alguna forma, ¿a quién le pedimos el favor? Es al demonio. Ahora, si yo le pido al demonio con un amarre que no se me vaya el esposo, o sea, le estoy pidiendo al demonio que haya amor en mi vida. Le estoy pidiendo al demonio que haya amor en mi vida. O sea, qué contradicción. Si el demonio es odio puro. O sea, quien pida al demonio que mi esposo no se me vaya, o sea, no sabe a quién le pide. Los amarres son con ayuda de los espíritus. Los espíritus, claro que tienen poder, pero ¿cuál matrimonio va a durar si el único motivo por el cual mi esposo se queda conmigo es Satanás lo obliga? O sea, por favor. Mi esposo se queda conmigo porque me ama y yo lo amo, punto. Se queda conmigo por amor, no porque Satanás le está haciendo la trampa. Los amarres, hermanos, se hacen con la ayuda de espíritus. No Dios, no Espíritu Santo. Con la ayuda de espíritus inmundos. Por tanto, los amarres no perduran en el tiempo y los amarres de por sí son una contradicción. Al demonio no se pide. Fíjate lo que dijo la persona, que no, es que ahora se te van a ir esposo e hijos. O sea, en el fondo te están manipulando. Quien busca ayuda de un amarre se está dejando manipular en primer lugar. Por eso en el Deuteronomio, libro del Levítico, se prohíbe al pueblo de Israel que acudan a los brujos, que acudan a los encantadores, que acudan a los adivinos, para que quede claro que quien maneja la vida nuestra es Dios, no un espíritu inmundo cualquiera. Para que quede claro esto, quien maneja nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios, no un espíritu inmundo. Por eso nosotros no acudimos a este tipo de personas para pedir favores, porque no vienen de una fuente de bien.
Yo le pido a Dios que santifique mi matrimonio a través del sacramento del matrimonio, no a través de un amarre para que mi gordo no se me vaya. El tema, hermano, es este, que la sexualidad es una fuerza ciega dentro de nosotros, y donde no se pone un tope y un límite, esa fuerza nos va a destruir. Por eso decimos, yo voy a tener relaciones íntimas con una sola persona, porque si no le pongo un tope, lo más probable es que yo tenga relaciones con 100, 200, 500 personas. Entonces yo le pongo un límite. Yo tengo relaciones con mi pareja en el matrimonio. Pero inclusive viviendo la intimidad dentro del matrimonio, si no le pongo yo un tope, es que al final nos vamos a comer desde el pie hasta la oreja, nos vamos a comer. Porque no hay límite en la pasión. La pasión es un león feroz. Y como regla especial, el consejo que yo les quiero dar es que en la sexualidad ponle límite donde puedas. Lo cual no quiere decir que cuando, y fíjate, eso lo digo yo como sacerdote, que cuando ustedes tienen relación, pues tengan relaciones. O sea, tengan relaciones y con ganas. No estoy diciendo que ay, 10 minutos se acabó. Hagan ustedes sus cosas. Y háganlas bien y con ganas, porque para eso es el matrimonio. La Iglesia Católica no dice no tenga sexo. La Iglesia dice hagan sus cosas, pero santamente en el matrimonio. No por ahí y no con cualquiera. Santifiquen su sexualidad, y para eso es el matrimonio. Entonces, el problema del sexo oral está en que ¿dónde debe eyacular el varón? En el lugar natural. Y el lugar natural se llama vagina. No es un ano, no es la boca, no es el pecho. Es la vagina donde se debe eyacular. En el sexo oral, ¿qué haces? Te dejas llevar por una pasión para luego eyacular donde sea. Y ahí comienzan las perversiones sexuales. Porque como ya se lo metí en la boca, ahora se lo quiero meter en el ano. Y ahora hablamos de sexo anal. Entonces yo debo aprender a ponerle límite, porque la sexualidad es una fuerza insaciable. Ponerle límite a esto. Y el límite se llama sacramento del matrimonio, y se llama ejercicio santo en el matrimonio, en la sexualidad. No nos dejemos animalizar hasta el extremo. Porque todo don de Dios, y la sexualidad es don de Dios, Satanás lo pervierte. Y hay perversión de la sexualidad. ¿Dónde comienza la perversión de la sexualidad? Cada uno se tiene que examinar, aunque esté casado, para mirar hasta dónde ha entrado perversión en mi sexualidad. Ya solo llego al orgasmo con un juguete. Ya sin juguete ya no llego. Entonces, hermano, ¿hasta dónde ha llegado la perversión a tu sexualidad? Yo necesito ver películas. Sin películas ya ni me excito. ¿Hasta dónde ha llegado la perversión a tu sexualidad? La sexualidad es muy íntima, es muy personal. La persona se excita con una cosa, está el tema del fetichismo, etcétera, cosas que nos pueden excitar. Cada uno tiene que mirar y aprender a controlar sus excitaciones para que se den dentro del matrimonio con mi pareja y no fuera. Yo siempre hago hay un disco donde hablo con un poquito más libertad del tema, que se llama el matrimonio y una enseñanza sobre la sexualidad, donde digo, si a ti varón ahora te llega una excitación, una erección, ¿cómo te la quitas? O sea, ¿cuál pezón te tienes que tocar para que se te baje la cosa? ¿Ah? ¿Pezón izquierdo? ¿Y con eso se te bajó?
Es que es una cuestión hormonal. La erección no depende de una decisión libre que yo tomo. La erección es fruto de una hormona que circula por mi sangre. Y si me llegó la erección, toca esperar que la glándula deje de producir esa hormona. O sea, mujer, piensa en esa situación para nosotros los varones. Por esto, hermanos, el corte del pantalón del varón difiere mucho del corte del pantalón de una mujer. Porque el corte del pantalón de varón debe tomar en cuenta un cierto espacio de libertad de movimiento por si me viene una erección. Para que mi pantalón no me traicione. ¿O estoy equivocado? Mira cómo está cortado tu pantalón de varón. Yo debo aprender a poner límite, pero inclusive esto no quite que uno se excite de aquí por allá, entonces tengo que estar seguro de que no se me note. Por eso el pantalón de varón tiene mucha libertad ahí, en la ingle. Máxima seguridad. Hablé claro, así que mexicana, no 2 por 1, una sola. Siguiente. Resumida la pregunta, ¿el infierno es eterno o el infierno existe? Hermanos, aquí yo no tengo que explicar que el infierno existe porque ya les dije que el infierno, la existencia del infierno, la eternidad del infierno es dogma. Es dogma. Y con el dogma no se juega. El dogma es parte esencial. Aquí, hermanos, los dogmas están en el catecismo. El catecismo nos explica los dogmas. Lean el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí están los principales dogmas resumidos. Es un librajo así. Otro matagallinas. Un librajo así, de 1000 páginas. Ahí está explicado. El infierno es parte de nuestro sistema de dogmas. El católico cree en los dogmas. Los católicos podemos opinar en aquellas cosas que no son dogmas. Por ejemplo, no es dogma que existan las jerarquías angelicales. Es dogma que existen los ángeles. Pero si los ángeles son todos de la misma raza, o si son unos arcángeles, otros tronos, querubines, eso no es dogma. Aunque en la Biblia diga que serafines, que querubines, en la Iglesia Católica no es dogma la existencia de las 9 jerarquías. Eso lo puedes o no creer. Como católico tú puedes opinar sobre las apariciones de la Virgen María. Lo que no puedes opinar es la virginidad de la Virgen María, porque es dogma. Ay, que si Medjugorje, que si Fátima, la iglesia dice, puedes no creer en eso, pero que la Virgen es virgen, eso sí no es discutible. La Virgen María es inmaculada, la Virgen María es Madre de Dios, los dogmas marianos básicamente, ¿sí? Eso sí no son negables. Pero si se apareció en Medjugorje o no, eso cada uno que mire, que examine, que crea o no crea. Porque el dogma no se puede negar. El infierno es eterno, es eterno. El diablo va a quedar condenado al infierno. El infierno tiene su sentido como lugar de destino de los espíritus para el resto de la eternidad, cuando los seres humanos salvados ya hemos entrado al cielo. Pero el infierno es eterno. No se acaba el infierno. Que todos nos salvamos porque Dios es misericordioso. Ay, entonces, ¿por qué tanta exhortación de Jesucristo y en las cartas apostólicas de los apóstoles para que nos esforcemos por nuestra salvación? Porque el dicho protestante, estamos salvados, no reza con el católico.
El mismo Santo Padre Benedicto publicó una carta encíclica que él llama Spe Salvi, salvos en la esperanza. El hecho es que nosotros no sabemos quiénes están en los infiernos, sino los demonios y los condenados. Quiénes sean los condenados no sabemos. Ni nosotros sabemos si hay condenados. Pero por el hecho de no saber si los hay o no, no quiere decir que todos seremos salvos. Si no, ¿para qué nos esforzamos aquí pues? ¡Viva la pepa! Orgías, borracheras, drogas, ¿para qué? Matémonos, aborto, divorcio, lo que sea, porque todo se vale, porque todos seremos salvos. Pues, inútil. Quien niega la existencia de un dogma terminará por negar la existencia de los demás. Porque si el diablo no existe y es una parábola, ¿de qué nos vino a salvar el Señor Jesús? Si Pedro nos dice que Jesucristo vino a salvarnos de las trampas de Satanás, si yo quito a Satanás de en medio, ¿de qué nos vino a salvar Jesús? De nuestra propia maldad. Pues quien quita al diablo, quita la razón de la redención. Y si yo no necesito ser redimido, ¿para qué tengo que ser santificado? O sea, si yo quito un anillo de esta cadena, un eslabón, se cae todo el edificio. Y hermanos, yo podría decir aquí nombres de obispos que niegan la existencia del demonio y nadie pone problema con ellos. Pero cuando un sacerdote hace oración de sanación, lo denuncian con el obispo y con Roma porque el padre hace oración de liberación. Pero un obispo, y yo podría dar nombres aquí, dice el diablo no existe, que es un mito, o yo me puedo llamar superior general de los jesuitas y digo en una entrevista pública que el demonio no existe porque es un mito para resumir nuestras maldades. Y el Papa que le dijo, dale, síguele. Superior general de los jesuitas en Roma negó la existencia del diablo y del infierno diciendo que era un mito. Y ahí sigue siendo superior general de los jesuitas. Pero un sacerdote humilde que va y hace oración de liberación es denunciado ante el obispo porque esa hace liberación. Y ahí lo sacan de las diócesis y lo mandan lejos. ¿Y cuál dogma hemos negado nosotros? Pero este superior general niega un dogma y ahí lo siguen exaltando. Hermanos, si esto no es diabólico en sí. Así que señora, usted sigue creyendo en el dogma. Sigue creyendo en el dogma porque el dogma no se niega, a no ser que uno se quiera salir de la Iglesia Católica. Siguiente. ¿Qué diferencia hay entre lenguas del Espíritu Santo y lenguas satánicas? Las lenguas satánicas sí las hay. Primero digamos una palabra sobre las lenguas en general. La famosa oración en lenguas. Si no me equivoco, en la 1 Corintios 14, en el versículo 28, y quien tenga una Biblia me lo puede verificar en ese momento. Si no me equivoco, esta es la cita. San Pablo dice más o menos. Yo doy las gracias a Dios porque entre ustedes soy yo quien más oro en lenguas. Yo creo que es 1 Corintios 14, 28. ¿Me lo pueden verificar los hermanos que traen Biblia a la mano? Entonces, 1 Corintios 14, 18. Léala. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Entonces, hay un fenómeno carismático que se llama oración en lenguas y aquí San Pablo se gloria de ser quien más oraba en lenguas en toda esta comunidad de Corinto. Las oraciones en lenguas significan que yo le presto al Espíritu Santo mi aparato vocal para que Él ponga el significado. Padre, no entiendo lo que acabas de decir. Mira, muy sencillo. Yo digo, control remoto de la cámara.
y tú sabes lo que es. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos puesto de acuerdo que el sonido control remoto signifique eso. Pero control remoto en alemán se dice de otra manera, porque los alemanes se pusieron de acuerdo para decir, de hecho, ¿cómo se dice en alemán? Fernsteuerung. Los alemanes dijeron, esta cosa la vamos a llamar Fernsteuerung. Y tú dices, ¿qué? Ahora, ese sonido que para ti es extraño, Fernsteuerung, los alemanes saben qué es porque conocen el significado. Ahora, si yo te digo, Harahene, tú dices, ¿qué? Harahene. Es un sonido, Harahene, cuatrisílabo, cuyo significado no conoces, pero salió de tu boca. La oración en lengua significa que mi boca pronuncia sílabas, pero no soy yo quien le pone significado. Dejo al Espíritu Santo ponerle significado. Por eso decimos, dice San Pablo en Romanos 8, 26, 27, él dice, nosotros no sabemos cómo orar, por eso el Espíritu de Dios viene en nuestra ayuda e intercede ante Dios con gemidos inenarrables. La oración en lengua sería ese gemido al cual el Espíritu Santo pone significado. Como esto es así, hermanos, no hay diccionario para interpretación de lenguas. Porque el significado de Hanahene, el Espíritu Santo puede cambiar el significado cuando quiere. Cuando quiere le puede poner el significado que quiere. Por eso para la interpretación de las lenguas no hay diccionario. Y por eso no se dice traducir las lenguas, se dice interpretar las lenguas. No es que cada sílaba signifique una cosa, es que el Espíritu Santo da significado a lo que uno dice en la oración. Y por eso la oración en lenguas puede ser súper sencilla, porque la persona no sabe decir sino Shabahaba, Shabahaba, Shabahaba. Hasta ahí llegó la persona, porque no sabe más. Pero el Shabahaba, Shabahaba en el Espíritu Santo puede significar muchísimas cosas. La oración en lenguas es muy, muy eficaz, porque no soy yo quien la dirige, sino el Espíritu Santo es quien la dirige. Es supremamente eficaz la oración en lenguas. Conozco personas con un extraordinario don de lenguas. Conozco una viejita que casi cuando ora en lenguas, casi que es latín. Ella es una campesina. ¿Cómo va? Y yo soy profesor de latín. Yo era en el seminario, yo era maestro de latín. Yo sí sé latín. Y esa campesina, ¿qué va a saber de latín? Y cuando yo la escucho rezar en lenguas, digo, pero esto es casi que latín. ¿Cómo hace ella? Es el Espíritu. O sea, hay manifestaciones de la oración en lenguas que es tal vez más llamativo que otras manifestaciones cuando lo único que te sale es habashaba, habashaba. O sea, hasta ahí llegaste. El habashaba. Pues. Pero otras manifestaciones más llamativas porque es más articulada la expresión. Mi primer contacto con la oración en lenguas fue con el padre Fortea, que lo vi orando sobre un joven en lenguas y yo me dije, ay, está orando en hebreo. Y no era hebreo, para mí sonaba como hebreo, como aramaico, ¿no? Y le pregunté, padre, ¿y usted ora en aramaico? Y dice, ¿usted entendió? Y yo, no, yo no sé aramaico, pero es que sonaba como. Entonces, en el caso de padre Fortea, pues muy articulada su expresión a la hora de orar en lenguas. Pero no por ser más articulada la expresión es más eficaz la oración, porque no depende de uno, sino del Espíritu. Ahora, esto solo tiene sentido si tenemos fe.
si tenemos fe, que hay un Espíritu Santo. Si no tengo yo esa fe, entonces la oración en lenguas es nonsense, es exageración. ¿De qué sirve? Entonces, estas cosas solo funcionan en una comunidad donde hay fe. ¿Ustedes tienen esa fe? Digan amén. Amén. Las lenguas satánicas, entonces. Una persona poseída por el demonio, un demonio, puede tener el mismo fenómeno de pronunciar sílabas que no se entienden. Y esto se podría confundir con oración en lenguas. Ahora, hermanos, es muy poco probable que tú tengas un espíritu inmundo que te haga orar en lenguas satánicas. Yo digo esto porque a veces viene la pregunta, es que no sé si mi lengua viene de Dios o del demonio. Pues hermana, si eso te ayuda a ser mejor persona, si eso te ayuda a vencer el pecado, viene de Dios, no te compliques. O sea, no te compliques, fuera. Pero si tú haces esto y tienes espuma en la boca y los ojos en blanco, pues de Dios no es. Las lenguas satánicas inquietan, son bruscas, son agresivas. Las lenguas de Dios serenan, tranquilizan. Muchas veces nos hacen llorar las lenguas de Dios, ¿sí? Pero quien ora con esos fenómenos seguramente viene de Dios, ¿sí? Para que no tampoco seamos escrupulosos dudando del don que claramente está ahí. Siguiente. Hermana, vamos a verificar si decimos cosas católicas o no, porque primero, ¿quién comienza con los ángeles? Hermanos, yo conozco un juego de cartas que se llama el tarot de los ángeles, que son las cartas del tarot, pero no con las típicas figuras que siempre se tienen en el tarot, sino en vez de estas, con ángeles. Una vez entrando en una librería de las Paulinas en Mérida, Yucatán, veo un calendario con oraciones a los arcángeles para cada día del mes. Y yo digo, oraciones a los ángeles para cada día del mes. A ver, ¿esto es católico o no? Proponen un arcángel para cada día del mes. O sea, ponen nombres de 30 arcángeles. ¿Cuántos arcángeles conocemos nosotros? O sea, la editorial Las Paulinas de México conocen más de 3, conocen 30. Entonces, ¿quién se mete con el tema de los ángeles? Cuidado. Prometo un spot promocional de mi libro. Hay un capítulo con oraciones a los ángeles católicas, oraciones católicas a los ángeles en este libro, para orientar la sed del pueblo de orar con los ángeles. Oraciones católicas con los ángeles aquí. Cierro el spot promocional. Nosotros oramos a los ángeles, sí, claro que sí. Son intercesores, tienen poder. Nosotros conocemos solo 3 nombres porque nosotros no tenemos mucho trato con los ángeles, porque no es que yo me sienta a tomar una taza de café con San Miguel charlando de quién sabe qué. Yo no charlo con San Miguel. Nosotros no tenemos trato con ángeles, son invisibles, viven su propia vida santa con Dios en el cielo, los que se confirmaron en la gracia y los que no, los demonios, pues ya condenados desde ahora. Pero nosotros no tenemos mucho trato con los ángeles, a no ser que a través de ciertas oraciones que les dirigimos. No conocemos nombres porque los ángeles en sí no tienen nombres. Y aprovecho para explicar el por qué. En el día santo de la fiesta, la memoria de los santos ángeles, yo creo que es el 2 de octubre.
Yo creo que es 2 de octubre, 2 de noviembre no, es todos. En noviembre primero es todos los santos, 2 de noviembre es todos los difuntos y 3 de noviembre es mi cumpleaños, así que ahí no me confundo. Mientras en octubre, yo creo que el 1 de octubre es Santa Teresita de Jesús y el 2 de octubre es los santos ángeles custodios, si no me equivoco. ¿Estoy equivocado? Ok. En la segunda lectura del breviario que rezamos los sacerdotes es una lectura de Gregorio Magno que explica por qué los ángeles no tienen nombres. Porque los ángeles no tienen nombres porque son espíritus. Mientras nosotros que estamos aquí materialmente, cuando digo, hey tú, y los 500 que dicen, ¿tú quién? Pues tú. No, ya. Yo tengo que decir, Marcos Fernández. Ya Marcos Fernández se levanta, porque ya sabemos quién es Marcos Fernández. Mientras, si tú ahora piensas en tu mamá, tú solo necesitas evocar su imagen sin decir su nombre y tú sabes quién es mamá, ¿no? Inmediatamente distingues quién es tu mamá porque evocas su imagen. Así los espíritus para hablar entre ellos no necesitan nombres. Simplemente entran en contacto, evocan su presencia, se acabó. Los ángeles no necesitan nombres para comunicar. Necesitan nombres aquellos ángeles que entraron en nuestra existencia, Miguel, Gabriel, Rafael, para nosotros distinguirlos. Eso lo explica San Gregorio Magno. Entonces, nosotros no vamos a invocar ni a un Salatiel, ni un Hafniel, ni quién sabe qué otros nombres se inventaron para llenar el calendario de 30 días de nombres de arcángeles. ¿Puede un alma salir del infierno? Quien entró al infierno de ahí no sale. Pero eso no quiere decir que una persona que haya sido condenada no pueda llegar a la salvación, y me explico. Desde el momento de morir hasta el juicio segundo pasa un tiempo. ¿Qué es el juicio segundo? Es el juicio universal, porque cada persona va a ser juzgada 2 veces. El juicio personal después de morir y el juicio universal al final de los tiempos. Y esto es dogma. Hay 2 juicios. El juicio personal después de morir y el juicio al final de los tiempos. La aplicación de la misericordia divina. El Señor Jesús dijo a Santa María Faustina que ni la inteligencia de los ángeles combinada con la inteligencia de todos los seres humanos es capaz de comprender el misterio de mi misericordia. O sea, hay maneras de aplicar misericordia que la inteligencia humana no comprende ni la angelical comprende. Si una persona que muere en el 2018, Dios dice, por tus obras estás condenado. Pero la Virgen de Fátima nos dijo que muchas almas se condenan porque no hay quien ore por ellas. Yo no sé si ese difunto fue condenado o no. Yo vivo, lo que hago es orar para que obtenga la salvación. Y solo en el juicio segundo, que es el universal, se manifestará la decisión determinante, absoluta, eterna de Dios para el destino de cada uno. Pero hasta que no llegue este segundo juicio, yo no dejo de orar. Tal vez la formulación que usted usó, hermana, es un poco infeliz porque es contradictorio que se salve el condenado. ¿Sí? Más bien reformulémoslo así, que en ese lapso de tiempo, desde la muerte de la persona hasta el juicio segundo, que es el universal, que aquí la misericordia de Dios actúe de tal manera que obtenga la salvación. Tal vez esa reformulación del tema es más feliz y nos ayuda mejor a entender el misterio de la misericordia. Él murió en su alcohol. ¿Cuál amor
Él no vivió ningún amor. Maltrataba a su mujer, pegaba a sus hijos, vivía desgraciadamente y murió por cirrosis. ¿Se habrá salvado? Pues humanamente tú dices, pues no, murió desgraciadamente, sembrando odio en su vida. ¿Se habrá salvado? Seguramente no. Pero yo oro para que en ese lapso de tiempo, desde su muerte hasta el juicio universal, le alcance la misericordia de una manera que solo Dios sabe. Aunque él se haya condenado por sus propias obras, que le llegue la misericordia hasta que no se pronuncie Dios en el juicio universal definitivo. Siguiente. En la doctrina católica sobre la sexualidad hay una clara prohibición de la masturbación, que ni siquiera los casados se masturban. O sea, yo, hombre casado, no me toco a mí mismo. En la doctrina católica, la razón está en que la sexualidad es una fuerza tan delicada que lo más prudente que yo puedo hacer es tratar de apagarla donde puedo, porque no por nada la concupiscencia se llama fuego de las lonjas. El fuego de las lonjas arde y ese ardor probablemente, si no lo controlo, me lleva a la destrucción de mi hogar. Porque si yo no controlo ese fuego de la lonja, luego riego hijos por todas partes. Y por no controlar el fuego de tu lonja, tú eres madre soltera. Y por no controlar el fuego de tu lonja, te divorciaste porque fuiste infiel. En la doctrina católica se trata de santificar esa fuerza. No se permite la masturbación porque en el contrato matrimonial yo me entrego a mi pareja, en cuerpo y alma. Ahora, ¿quién manipula mi genital? No soy yo, es mi pareja. Por eso yo sí puedo masturbar, por así decir. Yo puedo tocar a mi mujer en su genital, pero ella no se toca a sí misma. Yo la toco. Y ahora dice el varón, yo me encargo. Yo me encargo. Claro que sí, yo me encargo, padre. Qué bueno que lo haya dicho, yo me encargo. Es el varón quien se encarga. Es la mujer quien se encarga, pero ojo, claro que la mujer puede tocar al varón. Claro que la mujer puede estimular al varón, pero el varón no puede eyacular fuera. El varón eyacula donde es, en la vagina. Por eso la iglesia dice, tengan relaciones, pero tomen en cuenta que si las van a tener hijos. Porque no se eyacula por ahí, se eyacula en el lugar natural. ¿Quién se masturba a sí mismo? Pues eyacula por ahí. Y no es así. En el matrimonio, el único lugar donde la sexualidad no lleva a desórdenes es en el matrimonio. Y en el matrimonio de una forma santa. Nuevamente le repito, aprendamos a tapar esa fuerza lo más que podamos. Y eso significa que ahorita con ese clima tan frío, pues yo entiendo que todo el mundo esté bien tapado porque hace frío, pero llega el verano y las damas se comienzan a destapar. Ahora, la dama debe saber una cosa. Eva sedujo a Adán con la manzana. Y hoy la mujer sigue seduciendo al varón no con una, sino con 2 manzanas. Qué bueno que me entienden aquí en Illinois. ¿Qué significa? Que la mujer tiene que aprender a taparse porque la mujer tiene más espíritus de lujuria. Fíjate lo que estoy diciendo. La mujer tiene más espíritus de lujuria que el varón. Porque de la mujer le saltan al hombre.
De la mujer saltan al hombre y por la vista. Por eso la mujer tiene que aprender a taparse si quiere ayudar a los hombres a que seamos castos. Por eso en las iglesias, hermanos, si tú vas a misa en camisa de tirillas, una camiseta que apenas aquí un dedito de tela, y ahí traes tus manzanas para la cosecha, pues hermana, si me las ofreces para la cosecha, voy a querer cosechar. Pero es que así funciona la hormona, y por favor, no juzguemos. Que quien ofrece la cosecha va a ser cosechado. Quien ofrece manzanas para la cosecha va a ser cosechado. Esto es pura antropología teológica sana. Es decir, al varón le entra la tentación por el ojo. Por eso yo, varón, debo controlar mi vista. Y como yo, varón, tiendo a mirar a la mujer tiene que aprender a tapar su cuerpo, sobre todo en climas calurosos. Por eso, hermanos, en los países de clima caluroso la lujuria abunda porque la mujer no se tapa lo suficiente. Y luego el varón se deja tentar y le salta la lujuria de la mujer al hombre. Eso, hermanos, es una profunda verdad. Y como nota curiosa, que si vas muy escotada, no hagas genuflexión a la hora de comulgar. Porque yo, sacerdote, me quedo de pie y tú haces genuflexión para que yo te vea mejor. ¿Has reflexionado en esto, mujer, alguna vez? Tú haces genuflexión solamente cuando estás bien tapada, porque yo te voy a ver tus manzanas por ahí. O sea, por favor, tú te quejas de que los hombres no somos castos. Ayúdanos siendo castos, tapándote. Entonces, si vas escotada, no haces genuflexión antes de comulgar, porque ayúdame a mí a ser casto. Porque si estás escotada y te arrodillas, me das ideas. Y luego, ¿cómo me las quito? Si yo no tengo mujer. Entonces, sean inteligentes a la hora de expresar, por ejemplo, un gesto religioso tan sencillo como una genuflexión. Hazlo ante el tabernáculo, pero no ante el sacerdote que te da la comunión. Ustedes ven, hermanos, de que yo hablo con cierta... sin pelos, ¿sí? Y yo espero que ustedes me respondan con respeto al hecho de poder hablar así de claro, porque muchas veces nos quejamos de que los sacerdotes no nos digan las cosas como son. Yo tengo aquí la ventaja de que yo no tengo una parroquia donde tengo que poner un techo y dependo de su limosna. Porque si yo dependo de su limosna para poner techo en la iglesia, yo les debo caer bien. Yo no tengo obligación de caerles bien y por eso les puedo hablar con mucha claridad y muy clarito. Porque si hago que ustedes se enfaden conmigo, pues luego y no me dan limosna, ¿cómo pongo el techo? Yo tengo esa ventaja. Siguiente. Normalmente cuando nos siguen sombras, mire, los agentes sobrenaturales solo pueden ser tres: o difuntos, o demonios, o vivos en desdoblamiento. Pero esto es muy raro. Desdoblamiento significa salir del propio cuerpo con su espíritu y visitar personas o lugares. Lo más normal es que sean difuntos. Hermanos, a mí se me olvidó, pero ahora recupero esa omisión. Las misas gregorianas. Sí, aquí hay una hoja con una información y ahora les explico de qué se trata esto. Porque la manera más sencilla de quitarme a mí ese tipo de sombras es lograr que los difuntos de mi linaje descansen. ¿Cómo logro que descansen? Encargando misa, porque eso es lo que dice la tradición de la iglesia.
Yo acabo de publicar hace 2 días, yo creo que el jueves o el sábado, perdón, exacto, el sábado, de hecho no, es hoy, hoy es sábado, el jueves. El jueves publiqué un video en YouTube, la llamo Enseñancita número 23, la misa gregoriana. Hace 2 días la publiqué, donde explico lo que es la misa gregoriana y cómo la misa gregoriana ayuda a que los difuntos descansen. El Papa Gregorio Magno en su momento aprobó esa tradición porque un monje tenía un hermano que fallece y él tiene una visión del estado espiritual de su hermano y lo ve en harapos, enfermo, agotado, en pésimo estado. Y el monje, y ahora no sé si él mismo o le fue y le pidió a un sacerdote, pues encargó 30 misas. Y al cabo de 30 misas seguidas, 30 días en las que se ofrece el sacrificio de la Santa Misa a favor de este difunto, al cabo de esas 30 misas, el monje tiene nuevamente una visión de su hermano. Y esta vez ya bien vestido, en mejor forma. Entonces, esto como expresión de su salud espiritual, que mejoró mucho al cabo de esos 30 días con sus 30 misas. El Papa Gregorio Magno aprobó esa tradición y por eso la misa se llama serie gregoriana de misas o una misa gregoriana, que sin embargo, aunque es en singular misa gregoriana, son 30 días seguidos con su celebración de la Santa Misa a favor de un difunto. Por definición, la misa gregoriana se ofrece por un difunto, por definición. Yo celebro esa misa gregoriana cada mes impar, ahora que viene mayo. Ahora en el mes de abril estamos aceptando las intenciones. Quien de ustedes quiera inscribir un linaje, por ejemplo, el linaje de Fernández Rodríguez, o cual sea tu linaje, o un difunto particular, lo puedo hacer ahí en la mesa de mi material. Puedo pedir esa ficha con las instrucciones y si es muy perezoso para eso, puede escribir un correo a misas@arcangelsanmiguel.org para averiguar cómo hacer para inscribir su intención en esta misa para el próximo mes impar. Entonces la manera más eficaz es pedir misas por esta intención del difunto que tal vez se manifieste en forma de sombra en mi casa, o una persona dice que yo veo otra persona que está a tu lado, porque luego sí hay personas que tienen el don peculiar de ver las almas de los difuntos. Eso sí existe. Hay muchas películas sobre el fenómeno porque pues es muy llamativo el hecho, ¿no?, de ver a los muertos. Hay muchos niños que dicen ver personas que no están ahí porque ven a los muertos, y a los niños hay que enseñarles que si ves a alguien que está ahí y que no está ahí porque tú no lo ves, pero el niño jura, pues ahí está. Entonces el niño ve un difunto o está un poquito mal de la cabeza, pero eso toca averiguar a papá y mamá qué cosa es el caso, ¿no? Pero en el caso de que sí vea a los muertos, enseñarles cómo orar por los difuntos, porque eso no es un fenómeno de enfermedad mental, es un fenómeno, digamos, normal, porque ¿qué otra ayuda tienen los muertos sino a los vivos? Los muertos no pueden hacer nada por ellos mismos, dependen de nosotros los vivos para su descanso. Porque quien cruzó el umbral hacia el más allá ha perdido la oportunidad de merecer. Se merece solo aquí. Por tanto, los difuntos dependen de lo que puedan hacer, lo que podamos hacer nosotros por ellos, y por eso nos despiertan en la noche, los vemos, aparecen en nuestros sueños. La abuela dice por favor, y tú por favor ¿qué? Y la abuela por favor, pues abuela calla, pero por favor, ¿y por favor qué? Y tú dices, ¿tuvo una pesadilla con la abuela? No, la abuela se te presentó en el sueño y dijo por favor, ora por mí. Por eso sueñas con la abuela. Así que encarga misas. Siguiente.
Entonces, la pregunta, ¿dónde está el purgatorio? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el infierno? No tiene sentido. Y Padre, pero ¿cómo que me dices eso? Ahora vas a negar tú el dogma. Yo no estoy negando el dogma de la existencia. Yo estoy cuestionando tu fe de niña de primera comunión sobre el dónde. Algunos dicen que el infierno está en el centro del sol. Yo digo, no. Porque el infierno en este momento es espiritual. El cielo es espiritual y el purgatorio es espiritual. El Papa lo aclaró, el Papa Juan Pablo II lo aclaró en una catequesis diciendo que se trata no de un lugar ahora, no es un lugar, sino de un estado del alma. Y cuando tú preguntas sobre el dónde implica un lugar. Pues claro, con eso mismo te traicionaste en la pregunta. ¿Dónde? ¿De dónde viniste? ¿De Kansas? ¿De Kentucky? ¿De Missouri? ¿De Mississippi? ¿De Canadá? Vine de un lugar y voy para un lugar, porque yo soy ser humano y pienso en términos de lugar, porque sin lugar no me entiendo en este mundo. Y tanto es así que cada uno tiene su nacionalidad porque nació en un determinado hospital o casa o pueblo. Pero las almas no pueden estar en los lugares porque para estar en los lugares yo necesito 3 dimensiones. Para que tú pudieras estar en ese salón necesitas 3 dimensiones. Longitud, profundidad, altura. O como las quieras llamar, las 3 dimensiones. Y algunos tienen más dimensión que otros. Pero todos tenemos 3 dimensiones para poder estar en un lugar, porque un lugar necesita las famosas 3 coordenadas cartesianas. X, Y, Z. Necesitamos 3 coordenadas para estar en un lugar. Las almas no tienen 3 dimensiones, ni 2 ni 1, tienen ninguna. Por tanto, por definición, las almas no están en un lugar. Por tanto, los estados del alma, cielo, purgatorio, infierno, no son lugares. Ahora tú dices, Padre, pero vemos las almas aquí. Ah, correcto. Pero eso no significa que estén físicamente aquí. Dios permite que las veamos aquí porque estas almas cuando estaban con su cuerpo vivían aquí. Cuando nosotros decimos que las almas tienen su purgatorio aquí, es un hablar figurado, no tan literal. Porque las almas filosóficamente, teológicamente no pueden estar en un lugar, solo pueden ser activas en un lugar. Cuando un demonio, un ángel, un alma se aparecen en un lugar, no están físicamente ahí porque no tienen cómo estar presentes en un lugar, porque no tienen 3 dimensiones, sino que están activos en ese lugar. El ángel piensa tu cocina. El difunto piensa tu cama y te jala la cobija para que te note, para que tú lo notes al difunto. Pero no que el difunto esté ahí, porque él no tiene cómo estar ahí, porque es espíritu. El espíritu piensa. El espíritu no existe físicamente en un lugar, porque no es física el espíritu. El espíritu es espiritual y el espíritu se dedica a pensar. Cuando yo hago desdoblamiento, es lo mismo. Salgo de mi cuerpo y visito Hawái. Pero yo no estoy físicamente en Hawái, yo estoy pensando Hawái. En este momento tú puedes pensar una isla remota. Como todo el mundo conocemos la Torre Eiffel, piénsala. Eso es lo que hace un ángel para estar activo en la Torre Eiffel. La piensa y ya está ya. Yo no, porque mi alma está ligada al cuerpo. Por eso yo sigo aquí en el frío de Harvard.
Esto lo podría alargar, pero no los voy a cansar con esa explicación teológica. Hermanos, ¿quién no captó? Porque uno tiene que estudiar 4 años de teología para entender eso. O sea, no voy a esperar que esto se entienda a la primera. Quien no entiende esto, simplemente sepa que las almas no están en el purgatorio porque no es un lugar. Las almas están en condición de purgatorio. ¿Sí? ¿Ya mejor? Hermanos, vamos a tomar dos más y cerramos por hoy la sesión de preguntas. 2 más. Yo creo que sería llevarlo al extremo, ¿no? Porque para el sacramento del matrimonio se requiere el consentimiento de los dos. Y como el otro ya está muerto. y como el dicho dice, que dice el dicho, hasta que la muerte os separe. O sea, el otro ya murió antes de poder ser separado por la muerte. O sea, lo que tú propones sería como una contradicción, ¿no? O sea, tú dices para que habiendo vivido en unión libre, cuando se presenta ante Dios, esté casado y no en pecado mortal. No funciona. No funciona, hermano. Entonces la respuesta es negativa, eso no se puede. Lo que sí se puede hacer es darle el viático, pero cuando se supone que es una persona que ha vivido la fe. Yo no doy el viático a cualquier fulano que me dice acaba de morir. Oye, pero esa fue una persona que iba a misa, que comulgaba. Entonces yo supongo que la persona, habiendo tenido la oportunidad, me habría pedido el viático. Eso lo supongo, ¿no? Pero no porque acaba de morir le doy el viático. Porque si fue una persona que vivía desordenadamente y nunca iba a misa, pues ahora tampoco me pediría, si pudiera, el viático. Se da el viático en esos casos extremos cuando la vida anterior de la persona lo hace suponer. Hermanos, una última y el Padre Teo va a almorzar. Sí, el tema de la homosexualidad es delicado. Por ejemplo, yo no puedo subir ningún video a YouTube hablando del tema porque YouTube prohíbe hablar en términos católicos del homosexualismo, porque según YouTube todo es liberal, ¿no? Y todo está permitido. A mí me prohibirían el video, entonces no puedo subir nada al respecto al canal. Mire, el tema del homosexualismo es delicado porque la sexualidad de alguna forma se hace en el ser humano. Y Dios nuestro Señor arregló las cosas de tal manera que la atracción sea entre el sexo opuesto para que siga la especie humana. Porque si ahora hombre con hombre, mujer con mujer, pues al cabo de 80 años no hay más seres humanos, ¿no? Porque no hay concepción. La naturaleza se arregló las cosas de tal manera que el sistema hormonal se arregle solo si se llega a su desarrollo normal. El tema del desarrollo normal de la sexualidad. Aquí hay alguna persona en ese salón que haya tenido santas primeras experiencias sexuales, que levante la mano. Como Dios las quiso. Ni te creo ni de lejos. Ay, mi hijita, yo no hablo de que tú te casaste, yo hablo de primeras experiencias sexuales que suelen comenzar a los 8, 9, 10, 11 años. Todos hemos tenido experiencias sexuales raras en la adolescencia. Y no digas que no, todos. A no ser que hayas vivido en la luna. Lo último que supe es que ahí no hay oxígeno.
Lo delicado es que la sexualidad se llega a desarrollar sanamente y no influenciado porque mi prima me mostró fotografías pornográficas. Porque luego así resulta que yo tengo 8 años, mi primo que tiene 12, plena pubertad, alocado, me trae unas películas pornográficas y una revista y ya ahí se masturba delante de mí y luego me toca a mí que soy niño de 8 años. Y eso se llama abuso sexual. En este caso, un niño abusó de otro niño, que es lo más común. Y muchos de ustedes pasaron por eso. En la niñez, uno mismo es abusado por otro niño porque están ahí jugando porque papá y mamá no estaban vigilando. Estaba yo una vez en un retiro, aquí en Estados Unidos, en el break, como no tenían lugar para el predicador, me tocó usar el baño común, cosa que siempre trato de evitar, por lo que ahora les voy a contar. En el baño, que es un baño de 6-7 cabinas, entran conmigo 2 niños detrás de mí, como de 10 años, y los 2 se meten en una sola cabina. Los 2 se meten en una sola cabina. Yo hice sino correr de ese baño. ¿Te puedes imaginar lo que habría sido que a mí me encuentran estando en una cabina y al lado otros 2 niños en una cabina? Para que luego le acusen a uno de quién sabe qué estupideces. Yo salí corriendo de ese baño. Los 2 muchachos se metieron solos en una sola cabina. ¿Qué hicieron ahí? Probablemente cada uno sacó su pipí para mostrárselo al otro y hacer ahí orinar juntos en una sola taza. Y así comienzan las primeras desviaciones. Porque si yo, muchacho, veo el pene de otro muchacho, me van a dar ganas de tocarle el pene al otro muchacho y ya me estoy haciendo homosexual. Me estoy haciendo homosexual. Por falta de vigilancia de los papás. ¿Me entendiste? Los muchachos de 15 años en sus famosas pijamadas se llevan revistas pornográficas para masturbarse en grupo y se están configurando como homosexuales. El problema de la homosexualidad es un tema, hermanos, de qué influencia han tenido papá y mamá en la configuración de mi sexualidad en tema de vigilancia. ¿Qué abusos menores he sufrido yo de parte de otros niños siendo yo niño? Porque luego los otros casos son que el adulto viene y me configura mi sexualidad. El abuso de un adulto hacia un menor. Pero yo opino que es mucho más frecuente el abuso de un menor sobre otro menor. Ahí juguemos a marido y esposa. Ahí están los 2, la chava y el chavo tocándose, porque están jugando a papi y mami. ¿Por qué papi y mami no están vigilando cuando los muchachos están jugando? Ahí hay que estar atentos sobre el desarrollo de la sexualidad. Y eso significa, en la medida de lo posible, proteger a los niños de estar expuestos a contenido erotizante. YouTube, Internet, tiene mucho contenido erotizante que los niños pueden estar consumiendo si yo no controlo el uso del celular. ¿Qué mamá responsable le da a su hijo de 10, 11 años un celular para que vea pornografía? ¿Qué chiste tiene? ¿Qué mamá responsable pone en el cuarto de su hijo un televisor para que vea la película pornográfica de la 1 de la mañana? Pues eso, el control de esos medios es lo que hay que enseñar, porque tú no vas a prohibir a que tenga celular, a que tenga televisor, porque el hijo se va a hacer adulto. Pero le tienes que enseñar el uso responsable. Por tanto, un niño pequeño no tiene celular, un adolescente no tiene televisor en su cuarto. Punto. Para que esté protegido hasta que su sexualidad se desarrolle sola y naturalmente, de manera heterosexual.